Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde, hermanos? Yo estoy un poco nervioso. Mi primera vez que estoy aquí parado frente a todos ustedes. Le doy gracias a Dios porque me permitió estar en este momento aquí y poder compartir un poco con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Cuando el hermano Pimentel me dijo que si podía predicar, le dije que sí. Estuve pensando muchas cosas de qué predicar. Creo que está muy alto. Así está bien. Y la verdad que nunca se me salió de la cabeza lo que iba a predicar. Pasaron muchos temas en mi mente, pero siempre sentí algo en mi corazón de hablar del título que tengo por mensaje. Pero antes de entrar, quisiera leer la palabra en Tito, capítulo 2, versículo 11. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Está delante de segunda de Timoteo. Amén. Cuando lo tengan, ¿pueden decirlo con un fuerte amén? Ok. La palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quisiera que si el pastor pudiera orar por mí en esta tarde. Padre, le damos muchas gracias en esta tarde por la bendición, Señor, de poder estar en tu casa de oración, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve de una manera en cada uno de nuestros corazones. Podemos sentir tu palabra, tu presencia. Señor, en estos momentos pedimos tu dirección, tu bendición sobre tu Hijo, Padre, para que usted, Señor, unja sus labios y le dé palabra, Padre, para la iglesia, Señor, que tenemos hambre de tu palabra. Bendícelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo imploramos todo y el pueblo del Señor dice: Amén. Cuando el Señor me dio este versículo, Tito 2:11, dije, la gracia, ¿qué cosa es la gracia? Me pregunté yo. ¿Se pueden sentar, hermanos? Disculpe. Me preguntaba qué cosa era la gracia y qué cosa era lo que tenía yo que decir acerca de la gracia. Y leyendo y estudiando la Biblia, encontré un estudio más que nada acerca de lo que es la gracia. Y qué cosa es la gracia, para qué sirve la gracia y qué cosa es lo que hace la gracia, ¿verdad? Sabemos que vivimos bajo el pacto de la gracia. En otros tiempos se vivía bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Cual era algo que no se podía cumplir. Todas las personas que vivían o vivieron en ese tiempo no pudieron cumplir esa ley, porque era muy difícil, porque no había perdón, no había muchas cosas. Y quisiera leer un poquito de lo que se trata este estudio. Para poder identificar qué cosa es la gracia, quería también resaltar qué cosa es la ley. Más que nada, la ley era un pacto, dice, por obras. O sea que todos los que querían ser salvos tenían que hacer muchas cosas, era por obras. Y esto era imposible, dice, porque no era por la gracia, no había perdón en la ley, por medio de la ley. Entonces, la ley tenía limitaciones y también tenía cosas que podía hacer la ley. Las 5 cosas que la ley no podía hacer no podía justificar, la ley tampoco podía dar vida,
y la ley tampoco podía dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la ley tampoco podía dar espiritualidad. Y todo eso lo podemos mirar en el capítulo 3 de Gálatas. Y otra de las cosas que no podía que no podía dar la ley para la misma gente era, no podía perfeccionarse o estar peleando con el pecado, porque siempre lo ponía afuera, lo salía a flote. La ley siempre apuntaba a quién era el pecador o la falta de lo que estaba pasando. Lo que sí podía hacer la ley era, o lo que hacía la ley era, traía maldición, dice la Biblia en Gálatas, traía maldición a todas las personas, porque no podían cumplir toda. Podían seguir 99 cosas o 99% de la ley, y ese 1% que fallaban ya lo hacían, se convertían, violaban toda la ley, dice la Biblia. Entonces era imposible y traía maldición. También traía muerte, dice la Biblia, por consecuencia, ¿verdad? Traía condenación y hacía que el pecado resaltara, saliera a flote, saliera a la luz, dice la Biblia. Y lo más tremendo, lo más relevante es que hacía siempre al hombre culpable. Entonces, todas esas cosas hacía la ley, y ocupaba Dios hacer un plan, que de ahí vino la gracia. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, salió la gracia, ¿verdad? Dios dio la ley, y su propósito fue de hacer un patrón de justicia, dice, y de rectitud en el pueblo de Israel. Cuando salió el pueblo de Egipto, entonces fue que salieron la ley, los 10 mandamientos y todo eso. Ya después, viniendo el tiempo de los reyes y todo eso, cuando se empezaron a hacer la ley, para que el pueblo de Dios pudiera ir en rectitud y caminar de acuerdo a Dios, al corazón de Dios, fue que se hizo la ley. Pero era imposible seguirla, ¿verdad? También dice que revela, dice, la santidad y la bondad de Dios. ¿Por qué la revela la bondad de Dios? Porque Dios viene y la cumple, dice, y se hace, y se entrega a sí mismo. Se entrega a sí mismo. Y también el propósito fue de identificar y revelar al hombre su condición de su estado, cómo estaba, que estaba yendo directamente al abismo, estaba yendo, su vida estaba siendo directamente al infierno. Su vida era llena de pecado, su vida era que no tenía frutos. Y es cuando Dios mira todo esto y dice Dios, no, pues necesito ir yo personalmente, porque dice la Biblia que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, con muchas personas. Tenemos muchos ejemplos. Antes habló Dios por medio de Moisés. Primero habló por medio de Noé en el arca. Y ahí hubo un espacio de tiempo que yo lo quisiera poner así, como un espacio de gracia. En todo el tiempo que Noé duró haciendo el arca, duró predicando, diciéndole a la gente, anunciándoles a la gente lo que venía, lo que iba a pasar. Y la gente se burlaba, la gente le decía que estaba loco, el chiste es que nunca le hicieron caso, ¿verdad? a Noé. Hasta que ese tiempo de gracia, ese tiempo de como pudiéramos decir, un periodo de tiempo se terminó.
y llegó el diluvio, y entonces todos querían, pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Al igual miramos a Moisés, que otro tiempo también, otro espacio de tiempo, cuando las plagas empezaron a surgir, nadie creía, menos los egipcios. El pueblo de Dios sabía quién era Dios y lo que iba a hacer, pero los egipcios nunca creyeron, y por eso fue que Dios tuvo que hacer las 10 plagas, matar al hijo unigénito o primogénito de cada egipcio, para que pudiera dejar salir al pueblo, el pueblo de Dios, y pudiera salir hacia la tierra prometida. Entonces miramos muchos ejemplos en la Biblia que Dios da un periodo de tiempo, un periodo de gracia, pero no era una gracia infinita, sino que se terminaba. No era una gracia que pudiera agarrar perdón o que pudiera agarrar salvación eterna. Era una gracia solamente temporal. Era una gracia, era un perdón o una salvación temporal. Cuando Dios mandó a Jesús a salvar a lo que se había perdido, dice el capítulo 3 de San Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que me mandó a su Hijo unigénito. De ahí nació la gracia que hasta ahora está todavía, y que la podemos mirar a través de muchos testimonios, de muchas historias de muchas personas, que la gracia de Dios es infinita y su amor es infinito igualmente. El apóstol San Pablo dice, habla acerca de la gracia, de la poderosa gracia que hemos recibido, dice, de parte de Dios para la salvación, y que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, obra para que no por obra, dice, sino para que nadie se gloríe. Entonces dice, la gracia es un despliegue de amor, dice, para misericordia y perdón de Dios hacia la humanidad que no merecíamos. Eso es la gracia. Es una bondad, es un perdón de Dios para con nosotros sin haberlo merecido. Él creó esto, la gracia. Quisiera ponerlo un poquito de esta manera. Hace aproximadamente unos 30 años más o menos, aquí en los Estados Unidos, hubo algo como que todos lo conocemos, que se le llamó la amnistía. Lo quiero poner también como que hubo un periodo donde las personas que trabajaban aquí en los Estados Unidos tenían un tiempo, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos ofreció, sin que las personas merecieran, este perdón, se pudiera decir, esta legalización de documentos para muchas personas en el mundo. Entonces, muchas personas se movieron, buscaron documentos, los requisitos que ellos ocupaban para poder legalizar o agilizar sus trámites migratorios. Muchos familiares, muchos conocidos de ellos posiblemente les decían, no, eso no es cierto, estás loco, estás tirando tu dinero, como suele muchas veces pasar cuando viene uno a la iglesia, ¿verdad? Le dicen que no es cierto, que Dios no existe, posiblemente que solamente están llorando nomás por que no, o sea, ellos no saben, ¿verdad? Ellos no entienden. Y es lo mismo que pasó con la amnistía. Muchos no entendieron, muchos no quisieron,
Y ahora, viniendo el tiempo que se cumplió todo y se cerró ese proceso de esa legalización, muchos ahora se arrepienten, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Y ahora todas esas personas que decían o que se burlaban de aquella persona que venía de entregar sus documentos con un abogado o cosas así, ahora ya no dicen nada, ahora están arrepentidos. Dicen, ¿cómo no lo hice yo también? Entonces, la gracia de Dios, yo la pongo como algo similar, ¿verdad? Va a llegar el tiempo que la gracia de Dios se va a terminar, dice la Biblia. Entonces, todos aquellos que se burlaban o que se burlan de nosotros, esperemos y Dios que se vuelvan a Dios y no les toque arrepentirse. No les toque lo que viene, ¿verdad? Después lo que Dios preparó para los enemigos, ¿verdad? De todos nosotros. Ahora quisiera mirar exactamente, hemos mirado lo que es la ley y la gracia es, ¿qué cosa trae la gracia? La gracia trae justicia y la ley del Espíritu Santo, dice, guianza del Espíritu Santo, la ley de Cristo, libertad en Cristo y el pacto de la libertad. Todo eso es la gracia. Todas esas cosas es lo que quiere decir la gracia. Todo eso es la gracia. La justicia de Dios es que aún sin nosotros, sin merecer lo que Dios ha hecho por nosotros, aún sin nosotros merecer su perdón, aún sin nosotros merecer tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros, Él nos ha dado gracia, nos ha dado perdón, nos ha dado nueva vida. Él nos ha dado muchos dones, muchas cosas de que darle gracias a Dios, ¿verdad? También nos da su guianza por medio de su Espíritu Santo, que nos dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía, dice, a toda verdad y a toda justicia. Hay un pequeñito problema con la gracia que he mirado yo, que cuando recién nace la gracia, los judíos querían hacer que los gentiles, los que eran fuera de Israel, quería que todos ellos también siguieran la ley que ellos tenían implementada desde hace muchísimo tiempo. Entonces tuvo que venirlos el Espíritu Santo, dice la Biblia, a los apóstoles, y para poderles revelar que los gentiles no tenían que seguir la ley, que los gentiles solamente era la gracia, que ellos solamente tenían que seguir la gracia, y que ellos tenían que ser libres por medio de la gracia solamente, y que la ley solamente era para los del pueblo de Israel. En el capítulo 15 de Hechos, se tuvo que llevar a cabo, dice, el concilio de la iglesia cristiana, dice, para resolver los problemas de los judíos, que tenían que ellos querían que imponer, dice, carga, dice, a los nuevos creyentes en Cristo, que eran descendencia de gentil, o sea, como le estaba diciendo, ellos querían por fuerza, no por voluntad, sino por fuerza, hacerlos que ellos siguieran la ley, algo que les tocaba a los israelitas, a los judíos. Se lo querían implementar a los gentiles, siendo que la gracia fue algo que llegó en vez de la ley, algo que la ley no la podía cumplir nadie. Entonces la gracia es la que traía el perdón. Cuando pecaban en la ley, ya no estaba uno bajo la ley, ya estaba uno bajo la gracia, dice la Biblia. Entonces hay
quisiera mirar ahorita qué cosa son los beneficios de la ley, de la gracia. Dice que la gracia es un mejor pacto que de la ley, porque la ley, dice la Biblia, que trae maldición y no traía perdón, mas la gracia nos salva, dice la Biblia en Tito, ¿verdad? En Tito 2, en el capítulo 2, lo que acabamos de leer, y también nos da vida eterna, cual la ley no nos daba vida eterna. Nos salvaba, dice, la ley fue diseñada para salvarse por medio de obras, pero el hombre es imperfecto y siempre iba a estar fallando día con día, porque no hay hombre justo, ni solo uno, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces también nos declara, dice, que somos justos. No justos porque lo queramos ser justos, sino porque dice por la justicia de Dios. Porque ahora somos redimidos, dice, ahora somos justos, dice la Biblia. También nos perfecciona. En la ley éramos imperfectos, pero ahora en la gracia nos perfecciona día con día, ¿verdad? Por medio de seguir a Dios, que Él es perfecto. Y Él nos enseña cómo llegar a la perfección. Entonces día con día nos da perfección, dice la gracia. Y también nos da mejores promesas que la ley. La ley nos daba, más que nada nomás nos apuntaba, nos decía en dónde estábamos fallando. Y nunca nadie pudo ser salvo por medio de la gracia, excepto nuestro Señor Jesucristo, cual que Él vino y murió y tuvo que venir y enseñarnos cuál era el camino y cómo se debería de cumplir la ley, aunque todos lo querían buscarle una culpa, buscarle un error, buscarle un pecado, como hasta curar en sábado, muchas cosas que los fariseos lo querían, los maestros de la ley, ¿verdad? Lo querían hallar culpable para poderlo apuntar, para poderlo ponerlo en cárceles o crucificarlo más pronto, ¿verdad? Pero se tenía que cumplir todo lo que Dios vino a hacer, paso por paso. También la gracia también nos capacita, dice. Pero ¿para qué nos capacita la gracia? Esa es una pregunta. Y pues nos capacita para rechazar la impiedad y los deseos de este mundo, cuales no son buenos. Este mundo trae puros deseos que van a la perdición, que van en contra de Dios. También nos capacita para vivir sobriamente, para con nosotros mismos también y para con todos, para vivir justamente, para vivir justificados, dice la Biblia, por la fe, no por obras, dice, sino por la fe, ¿verdad? También para vivir piadosamente, dice la Biblia, para con Dios, para servir a Dios, que es el punto más principal, el punto más fuerte. La gracia nos capacita para poder servir a Dios día con día. Necesitamos de la salvación, de la gracia día con día para poder ser salvos, dice la Biblia, porque si muchas personas dicen o no creen en Jesús y muchos viven todavía bajo la ley, pues ellos serán juzgados bajo la ley, aunque ya sabemos que nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque la ley, dice, trae maldición. Entonces nos da, dice, la promesa del Espíritu Santo y nos da la unción del Espíritu Santo también.
Y también dice que hay dones. Dios da dones, dice a quien los pida, ¿verdad? También dice que da la seguridad de la salvación, porque teniendo la ley, teniendo la gracia, podemos mirar que si seguimos la gracia y pedimos perdón día con día con Dios, que nos ayuda a seguir a Dios día con día, la gracia nos asegura la salvación, ¿verdad? Y recibimos, dice, la plenitud de Dios o con Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos en Juan, ¿verdad? En capítulo 1. Y es la única manera, dice, de llegar a recibir la gracia de Dios es a través de la fe, porque dice que esto es por fe, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque muchas personas dicen que por obras, que Dios nos mandó a hacer obras, que Dios vinimos a este mundo para hacer obras buenas al mundo, pero principalmente Dios nos vinimos a este mundo para poder servirle a Él, para poder entregarnos a Él y poder ser salvos por medio de Él. Entonces, las obras, dice, por medio de las obras no podemos ser salvos, porque tenemos nuestro cuerpo, nuestra manera de ser muchas veces es egoísta, muchas veces es vanagloriosa, que podemos decirnos o podemos exaltarnos y decir, no, pues yo lo puedo, yo todo lo puedo, yo no ocupo de Jesús o yo no ocupo de esto. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si tratamos de ser salvos por nuestras propias obras, ¿verdad? Entonces, la única manera, dice, de llegar o de tener la gracia de Dios es por medio de la fe. Amén, hermanos. Dice la Biblia ya en Efesios 2:4, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, dice, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Muchas de las veces estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanzas, y no faltó alguien, ¿verdad? Que Dios mandara a hablar a una persona, a la persona que estaba en necesidad, y Dios fue misericordioso con esas personas y les dio el perdón y les dio la misericordia y pudieron ser justificados y entonces de esa manera son justos, dice, como por medio de la gracia, ¿verdad? Y eso era lo que tenía, hermanos. Quería resumir esto como el capítulo 3 de San Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean, dice, no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Eso es la gracia, de ahí se encierra todo, ¿verdad, hermanos? Eso es el amor de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Y le dejo el micrófono a nuestro hermano Samuel Arango, que él nos va a despedir, ¿verdad? Gloria a Dios por mi hermano David. Vamos a darle un aplauso a Dios, hermanos. Vamos a darle un aplauso a Dios porque Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Y en esta noche a mí me ha hablado Dios. A mí me ha dicho Dios que Él sigue siendo bueno y que su gracia sigue sobre mí, sobre ti en esta noche, hermano.